Hola, hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio de Apaga tu Micro. El día de hoy tendremos un invitado especial directamente de España, a World Hat Boy. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jordi? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Te ¿Qué tal? te gusta que te digan World Hat Boy o Jordi más que todo? Eh, Es Guljaboy, ya Guljaboy, voy, voy, ya voy. pero normalmente me gusta que me llamen Jordi, prefiero que me llamen Jordi. Sí. Jordi, sí. ¿Nos puedes explicar el nombre en sí, cómo se creó? Realmente no tiene nada de misterioso, simplemente hice un poco un juego de palabras entre un anime que estaba viendo en ese momento que se llama Tokyo Ghoul, estaba viendo ese anime, y el nombre del rapero americano Soulja Boy me pareció gracioso y simplemente salió de ahí, no tiene ningún misterio detrás. Vamos. Hoy justamente estaba viendo tus historias que creo que están grabando un nuevo videoclip, No, estaba haciendo una foto unas fotos. para el próximo EP y demás. ¿Vas a sacar nuevas canciones? ¿O todavía va Sí, a claro, ser claro, claro. sí, este año? Bien, justamente vamos a hablar un poco más del álbum de los sueños. Sí. Justamente te comento un poco el día de ayer no pude dormir mucho y justamente escuchaba el disco. Más que todo me identifico con la canción que tienen con Depresión Sonora, Sí, desorden de sueño. Son de sueño y en verdad, primero, ¿cómo fue la creación del Dreamcore? Cuéntanos un poco la historia, creo que ya tenías canciones antes que ya se unían, ¿no? Bueno, sí, yo justamente hace un año, un poco más de un año, empecé a pensar en hacer el siguiente proyecto, un siguiente álbum y no sé, a mí siempre me gusta cuando voy a crear un álbum a contar una historia o hacer como si fuera un todo en sí, como si el álbum fuera una historia completa, como si fuera una película dentro de un universo que yo creo con sus personajes, sus referencias y tal. Y el mundo de los sueños y lo que viene a ser la carencia, los sueños lúcidos, todo ese tipo de cosas, algo que siempre me fascina y que vivo de primera mano. Y quería centrarme un poco en ese, lo que viene a ser ese rollo, esa temática, ¿no? Y en base a eso y con lo que me apetecía hacer sonoramente en ese momento, empecé a desarrollar lo que es el álbum, tanto en concepto como en sonido. Entonces, se podría decir que el álbum se creó en la pandemia, más que todo, en el año 2020, por ahí. Sí, yo diría que finales del 2020, digamos que empezó, yo creo que el primer tema lo compuse ya a finales de agosto de 2020, finales de Ya. agosto de 2020, septiembre de 2020 más o menos. ¿Cuál fue la primera canción que creaste de ese álbum? De ese álbum, la primera de todas fue Amor Liminal. Justamente después tengo preguntas random ya para justamente unas letras de las canciones. Eh, Vale. eh, ¿Imaginabas que tu música llegara a otros países, como por ejemplo Latinoamérica? Bueno, empezaron a llegar un poco con mi EP anterior, empezó a llegar un poco en menor escala, justamente que como están llegando ahora. Pero yo siempre tenía esa confianza en encontrar público allí porque escucho muchas bandas de allí, de Latinoamérica, que me gustan y creo que compartimos muchas cosas afín y tal y siempre he tenido esperanza en que el público de allá me descubriera y que le acabaría gustando, ¿no? Yo creo que es un público muy guay y que me gusta llegar a él, ¿no? Por ejemplo, ¿qué bandas escuchas ahorita de Mira, Sudamérica? estoy ahora mismo escucho muchísimo a Margaritas Podridas, no sé si sabes quiénes son. Sí, en Colombia. Sí. ¿Es No, Colombia o México? No recuerdo ahora mismo. ya. Y Ya, también escucho mucho a Dreams, al señor Kino, en fin, no, claro. pues gente de ese palo, güey. Sí. Acá en Perú, por ejemplo, te animo a escuchar a Suerte Campeón, que también es una banda Suerte peruana. campeón. Suerte Campeón, sí, Vale, pues sí. me lo voy a apuntar un momento. A ver, te recomiendo también. Justamente van a sacar también su nuevo disco este año. Vale, perfecto. Lo he apuntado, así que esta noche mismo empezaré a escucharlo. Eh, ¿Cómo fue justamente? Veo entrevistas que indicas que comenzaste con el trap y de ahí como que ahora estás en el post-punk o justamente en el dreamcore. ¿Cómo fue el Mm. cambio? ¿Cómo fue? Realmente es algo que siempre hablo mucho y que realmente no fue un cambio, sino como una vuelta, porque antes de hacer Ah, trap o música urbana como tal, yo ya tocaba en bandas antes de Will Ya Boy, así que realmente ha sido como una vuelta con nuevas ideas y nuevos conceptos y una fusión, por así decirlo, a lo que yo hacía justo
antes incluso que Cool Yeah Boy, ¿sabes? En la cuarentena que ha habido en varios países, creo que también el post-punk se escucha más, ¿no? Puede ser, que yo creo que había como unas flores de lo que es esto, el pop-punk y tal, por las nuevas visiones, ¿no? En las nuevas formas de hacer pop-punk, de coger esos elementos, de mezclarlo y tal. Y también es que las letras y la apatía de esa forma, pues se han reciclado en ese sonido que sí, que ha hecho que haya un aumento de esa corriente. Sí, había un momento, creo, y más en España, hay varias bandas que escucho En también. España hay muchas, Sí, sí. y conozco bastante y son colegas de muchas, y la verdad que hay muchas muy guay, muy buenas. Los Futuros, Dharma Size, de La Plata, Depresión Sonora, Marco, Sí, probablemente. sí, justamente que mencionarte la canción que tienes con él, justamente Son del Sueño, ¿no? Sí, Cuéntanos cómo fue la colaboración. Escuché que creo que habían varios PowerPoint que le mostraste a él sí. antes. Sí, yo conocí a Marco antes, cuando yo creo que fue justo un poco antes El de que primer él EP. sacara el primer EP, o a la vez que él sacó el primer EP, antes de que se disparara, pero me lo recomendaron por conocidos en común y ya habíamos hablado en algún momento, pero con el tiempo volvimos a retomar el contacto y dijimos de hacer, tío, le comenté eso, que estaba haciendo un álbum y tal, y le enseñé lo que es la instrumental y tal, le moló y lo hicimos. Esa canción tiene de todo, en verdad. Esa canción, cuando lo ve videoclip, Sí, es muy bueno. Al final terminas dándote un pastel en la cara. sí, bueno, es Eh, espuma de afeitar. fue un afeitar, fue un afeitar. Justamente a veces lo veo al costado de mi madre y como que ya me dice, no, ¿qué tienes? A veces estoy un poco deprimido y peor, dice, no, te va a llevar al suicidio. Pero No, al revés, todo lo contrario. no, pero, o sea, como que me anima a bailarlo. Justamente lo bailé por Año Nuevo, Mm, justamente con sí, mis tíos, más que todo me inculcaron la música de niño. Ellos siempre con los 80, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos escuchan tu música, por ejemplo, tienen siempre la tocada, ellos, sí, la he escuchado antes, ¿no? Los 80 siempre tienen sí, algo. sí. Sí, y entonces, por eso, justamente lo bailaba con mi mamá por Año Nuevo. Y entonces me decían, pero ¿qué hice la canción? Bueno, al final, es que al final era un sueño, ¿no? En donde Sí, exacto, sí, sí, sí. que Es justamente le... un, A ver, cuéntanos, cuéntanos. Realmente la canción habla un poco sobre eso, sobre lo que es la parálisis del sueño, el teledesorden del sueño. Y tiene muchas referencias por ejemplo, tiene referencias a Desorden, a Disorder de Joy Division, no solo en el sonido y el rollo, sino en el tema de "Hoy me colgué", tal, ese rollo, a la muerte de Ian Curtis, tiene esas referencias, pero a la vez también tiene referencias a un día que por la mañana en el parque de abajo de mi casa apareció una mujer ahorcada, Wow. y la vi cuando saqué el perro, y tiene, justamente esa noche tuve un sueño raro y tal, así que tiene todo ese tipo de referencias, ese punto medio entre la realidad y la ficción, ¿sabes? O sea, sí has sufrido parálisis de sueño alguna Sí, vez. muchísimo, Sí, sí, a ver. sí, muchísimo, demasiado a menudo. Por ejemplo, la última canción del álbum, como que Sí. me acelera más. Por ejemplo, yo lo he escuchado cuando estoy yendo a trabajar y escucho y como que es mucho más fuerte, ¿no? Como que comienzas... Claro, sí, el punto del álbum es como que empieza en una temática o en una tesitura de melodía mucho más alegre, que poco a poco se van volviendo más confusas. No es lo mismo, por ejemplo, Super Ultra Mega Dark Times a Body Horror, o personas que suelen ser un poco más, está ese punto entre la psicodelia y lo que viene a ser. Y ya la última parte es como mucho más oscura, porque quería transmitir esa sensación de empezar en un sueño que cada vez se va tornando más a una pesadilla. ¿Hay un orden para escuchar el álbum o es así, del inicio al final? Sí, el álbum Talimochane en Spotify y en plataformas Pocho. Es el orden correcto. El orden correcto, o sea, con los comerciales y todo, con los comerciales. Sí, con los interludios La gente- y con eso. ¿Cómo así se te dio la idea de justamente crear, por ejemplo, los interludios en las Pues canciones? eso a mí siempre, como ya te comenté antes, me gusta crear esa historia detrás del álbum, ¿no? Como esa historia que hay entre líneas, ¿no? Claro. Y quería crear esa sensación de los juegos o novelas visuales o juegos antiguos en los que
en los que tú ibas avanzando hasta cierto punto y había un narrador que te va diciendo, bueno, has llegado aquí, a tal, ten cuidado con tal, porque quería recrear un poco esa esencia en el propio disco. ¿Crees que la letra debe tener algún sentido? ¿Siempre la letra? O, Hombre, por lo menos yo siempre lo que escribo siempre tiene su significado o está narrándote algo, te está contando una historia y siempre tiene su significado más allá del significado directo que tiene la canción en sí al escucharla. También tiene un significado para mí porque a lo mejor está escrita a partir de una vivencia o hace referencia a algo que me ha pasado a mí. Así que para mí, sí, por lo menos lo que yo hago sí que suelen tener sentido. Pero tampoco creo que sea necesario para toda música. Cada uno lo hace como y le da la importancia y le a lo que quiere, ¿no? Cada uno que haga lo que le dé la gana. claro. ¿Cómo fue la composición de las canciones justamente de este álbum? ¿Fue fue la hora que despertabas o como tu Eh, sueño? Normalmente yo sigo una rutina que cuando tengo un sueño lúcido, tengo un sueño así más relevante, siempre lo escribo. Tengo un grupo de WhatsApp en el que lo escribo y lo que hacía era básicamente eso, lo escribía para tener referencia e ideas, pero como lo componía por las noches, me iba muchas noches al local que tengo de ensayo y me dedicaba ahí a eso, a componer todos los temas. Sobre todo empezaba casi siempre por la guitarra y la batería y eso, y lo hacía de esa forma, vamos. ¿Esperas llegar a un momento, esperas un concierto en Latinoamérica, alguna fecha para el próximo año o este año? Pues no sé, todavía no sé porque ahora mismo todavía están las cosas con esta nueva variante Sí, del COVID viendo como tal, pero espero yo, ojalá que sí, que a finales del próximo año o que sea, o en cuanto salga la oportunidad de poder ir a Latinoamérica, sí. sí, porque veo algunas bandas también que ya están yendo a México justamente, primera Sí, en parada de México este año. está, Sí. sí, es una parada que están haciendo muchas bandas de por aquí y mucha peña que conozco está haciendo ese viaje, vamos. Bueno, ahora sí, vamos con las preguntas random. A ver, Sí. la primera son muy aleatorias, así que a ver, a veces quisiera seguir soñando y ya no despertar. Eh, Creo que más veces de lo que sanamente deberían ser. Sí, porque justamente hay una letra de la canción del álbum que justamente menciona eso, ¿no? Sí, sí. Que es mejor vivir en mi sueño que cuando despiertas y en verdad no es la realidad. Sí, es algo que muchas veces lo pienso, sobre todo creo que es por la forma en la que normalmente en sueños se sienten las emociones y las situaciones, suelen ser más intensas. No sé si alguna vez te has enamorado en sueño, pero suele ser mucho más intenso que en la realidad, ¿sabes? Sí, a veces, por ejemplo, con tu crush, sueñas con tu... Sí, Y al final despiertas y no es así, pues, ¿no? claro, claro, claro. Pues no sé, Diferente. sí, muchas veces he preferido seguir durmiendo y seguir soñando. También porque los sueños realmente no tienen un principio y un final como tal, ¿sabes? Tú nunca te acuerdas de cómo empezó el sueño, eso está en el sueño y ya está, pues. Y de la misma forma terminan, no tienen un fin Sí. real, simplemente te has despertado y punto. Y muchas veces, pues a lo mejor el sueño debería haber continuado para saber qué pasaba y me hubiera gustado terminarlo, o por lo menos saber qué pasaba hasta ese punto. ¿Tienes una habitación de terciopelo? Acá pregunta, justamente. No, no tengo una habitación de terciopelo, ojalá, ojalá. Es más, mira, aquí puedes verla que no es de terciopelo, es pura pared. No como la canción, justamente la letra que menciona Sí, eso. sí. Claro, claro. A ver, la siguiente pregunta es, ¿hoy qué has soñado? Justamente hablando de los sueños. Hoy tuve un sueño muy guay en el que iba con un colega que se llama Dani, que lo vi hace poco porque él está estudiando, bueno, él está trabajando en Mallorca, en una isla que hay aquí en España. ¿Ya? Y lo vi hace poco y soñé con que él y yo íbamos por un camino, así como pedregoso. Íbamos a una especie de feria que estaba muy solitaria y había unos fuegos artificiales en el cielo que más que fuegos artificiales parecían proyecciones. ¿O no? Había una proyección de un cocodrilo, no sé, era muy guay. Y después llegábamos al sitio de la feria ¿Ya? y me acuerdo muy bien visualmente de cómo era, porque era como estaba en medio de la nada, era todo oscuro, no hacía ninguna bolsa llena de regalos. Y pensé, oh, tengo que dárselo a mi novia cuando salga de aquí. ¿Siempre en los sueños podrán ser eternos? Sí, yo creo que sí, que eso siempre serán eternos, como dicen también los textos. Sí, 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 porque justamente, como comentamos creo que hace rato, ¿no? El de cuando sueñas con alguien y al final quisieras que ese sea eterno.
pero ahí Sí, sales sí, y sí. no es así. Eh, Hoy día, ¿qué música has escuchado? ¿Cuál ha sido tu play favorita el día de hoy? Hoy he estado escuchando mucho el de Conan Moccasin, el Forever Dolphin Love. Pues he estado escuchándolo bastante. Es más, antes cuando venía en el coche de vuelta para casa, lo he puesto, se lo he puesto a un colega. Mm, Así que diría que ese es el disco del día. Disco del día. Bien, muchas gracias Jordi por haber estado el día de hoy con nosotros, con la gente de Apaga tu Micro. He escuchado tu disco en verdad un montón de veces, a toda la escucho. Y en verdad me emociona bastante haber compartido hoy día lo que sea, haber dialogado virtualmente. Gracias. Que nada, que para mí es un placer también, que sí, que podéis contar conmigo para cualquier entrevista del futuro. Gracias, gracias Jordi. Se te corta un poco Venga, lo último, pero gente, no se olviden escuchar su nuevo álbum, el Dreamcore, que está muy bueno en verdad. Lo puedes escuchar en cualquier momento del día. En qué momento lo recomiendas escuchar, por ejemplo, el álbum? yo recomendaría escucharlo al atardecer o justamente antes de dormir. Antes de dormir, ¿no? Aunque la última canción como que te acelera más, ¿no? Para mi Sí, opinión, por eso. ya no duermes ya ese día. Gracias, Ya. gracias, Jordi. Gracias. Regardless, I tried the hardest. My flow retarded. I'm flossing. Compete my fortress. This be that bullshit. My boss, bitch.